Buenos días, hoy vamos a hablarles sobre dos lesiones óseas de origen osteogénico que pueden aparecer en los huesos de la cavidad oral y estos son los osteomas y osteosarcomas. Descripción embrioanatohistofisiológica. Sabemos que los huesos maxilares tienen un origen embrionario muy particular, ya que derivan del mesénquima de la cresta neural, que es una zona que da origen a muchos tejidos de la cara. Pues estos huesos se desarrollan mediante un proceso llamado osificación intramembranosa, lo que significa que el hueso se forma directamente a partir del tejido mesenquimatoso, sin pasar por una etapa de cartílago como ocurre con otros huesos del cuerpo. Y pues gracias a esto, el periósteo, que es la capa externa que recubre el hueso, mantiene una alta actividad celular, con células osteoprogenitoras capaces de formar nuevo hueso. Estas características explican por qué en la cavidad oral pueden desarrollarse lesiones de tipo osteogénico, tanto benignas como malignas. En esta tabla podemos comparar las principales diferencias entre el osteoma y el osteosarcoma. El osteoma es un tumor benigno de crecimiento lento y expansivo, que no invade los tejidos cercanos y está compuesto por hueso maduro, compacto o esponjoso, y suele ser asintomático, aunque a veces puede generar deformidad por el aumento de volumen. Por el contrario, el osteosarcoma es un tumor maligno con crecimiento rápido e infiltrante, formado por células osteoblásticas anormales que producen un hueso desorganizado. Clínicamente causa dolor, inflamación y movilidad dental, y su pronóstico es más reservado debido al riesgo de metástasis. Aunque ambos se originan del tejido óseo, su comportamiento biológico y tratamiento son completamente distintos. El osteoma es un tumor óseo benigno compuesto por hueso maduro. Este puede ser compacto o también puede ser esponjoso. Este se va a caracterizar por crecer muy lentamente y tener bordes bien definidos, sin llegar a invadir tejidos que lo rodean. Y en la cavidad oral los encontramos principalmente en la mandíbula o en el maxilar, ya sea sobre la superficie externa del hueso, donde se llama osteoma periférico, o dentro de él, donde se le conoce como osteoma central. Es importante recalcar que a diferencia de otras lesiones óseas, los osteomas no destruyen el hueso circundante, sino que lo expanden de una forma ordenada. Los osteomas son tumores que son poco frecuentes, aunque cuando aparecen suele hacerlo en adultos jóvenes entre los 20 y 40 años. Estos se van a observar con ligera mayor frecuencia en hombres y afectan sobre todo la mandíbula, aunque también puede localizarse en el maxilar superior o en los senos frontales. En la mayoría de los casos, estos se detectan de forma incidental durante radiografías de rutina, porque como el paciente no va a presentar dolor y tampoco presenta cambios visibles, lo cual resalta su naturaleza benigna y de crecimiento lento. La mayoría de los osteomas no van a producir síntomas y se descubren por casualidad. Sin embargo, cuando estos van a aumentar su tamaño, van a producir un leve cambio en la simetría facial o también pueden alterar la mordida, sobre todo si están cerca de la zona alveolar. Y en los casos en que el tumor se localiza en los senos paranasales, el paciente puede referir sensación de presión o congestión nasal. Por lo general, el crecimiento es tan lento que muchas veces el cuerpo se adapta a la lesión sin generar molestias evidentes. En un diagnóstico radiográfico se observa una imagen radiopaca homogénea, con bordes definidos. La masa puede ser esférica u ovalada. Las diferenciales son exostosis, osteoblastoma u odontoma. Se contempla una masa opaca, uniforme y bien delimitada. Es importante distinguirlo de otras lesiones benignas como exostosis u odontomas. En el diagnóstico histológico se observa hueso laminar duro, osteocitos en lagunas uniformes y sin atipia ni mitosis. Microscópicamente se observa un hueso compacto con laminillas ordenadas, canales de Hayward normales y osteocitos maduros. No hay evidencia de actividad maligna. Tratamiento y pronóstico. Se puede mantener en observación si no hay síntoma. La resección quirúrgica si hay deformidad. Y sin recurrencia ni malignización, el tratamiento de este en sí depende del tamaño y síntoma. Si es pequeño, basta con un seguimiento, y si causa alguna alteración,
estética o funcional se extirpa quirúrgicamente. El osteosarcoma es una neoplasia maligna caracterizada por la producción de osteína anómala por parte de las células tumorales. Se distingue por su crecimiento rápido e infiltrante que va a ocasionar una destrucción del hueso y de los tejidos vecinos. En la región maxilar, el osteosarcoma presenta un pequeño porcentaje de los tumores óseos, pero es más agresivo. Predomina en la mandíbula posterior, especialmente en hombres adultos jóvenes. Puede desarrollarse espontáneamente sobre huesos previamente alterados por radiación, displasia fibrosa o enfermedad de Paget, condiciones que predisponen a mutaciones en las células osteoblásticas. Los signos y síntomas del osteosarcoma, su síntoma principal es un dolor óseo persistente. También hay una tumefacción o una hinchazón que es rápida y firme. También hay un tumor o una masa palpable. Hay un dolor localizado que a veces es confundido con un dolor dentario. También hay una expansión de las placas corticales óseas o una deformidad facial que es muy visible. También hay dientes en las zonas afectadas. Estos dientes se pueden estar sueltos, desplazados o con una movilidad aumentada. También hay parestesias o adormecimiento en la zona. Y la lesión del maxilar puede haber epistaxia, obstrucción nasal o una sensación de presión en el ojo. En la mucosa o en la piel, sobre todo de la lesión, hay un enrojecimiento, una inflamación y una prominencia vascular. También puede causar sangrado y ulceración. En las radiografías, el osteosarcoma se muestra como una lesión mixta, lítica y blástica. Esta es decir, que hay zonas de destrucción ósea junto con áreas de formación de un nuevo hueso. Un signo típico es el triángulo de Coleman, que aparece por un levantamiento del periósteo debido al crecimiento rápido que tiene del tumor. También puede observarse un patrón en rayos del sol, que es causado por una producción desorganizada de hueso por células tumorales. Las imágenes siempre suelen mostrarse con bordes mal definidos, una invasión de tejidos blandos y una calcificación irregular dentro del tumor. Histológicamente, el osteosarcoma se caracteriza por una presencia de células tumorales malignas que producen osteoide, es decir, un hueso inmaduro. Las células neoplásicas son con forma plomomórficas y con núcleos grandes hipercromáticos y frecuentemente mitosis atípicas. El estroma siempre se muestra con una mezcla de áreas osteoblásticas, condroblásticas o fibroblásticas según el subtipo que tenga. Un rasgo esencial para el diagnóstico es que el osteoblasto tumoral deposita hueso directamente en el tejido maligno sin ninguna estructura normal o una remodelación. También puede observarse necrosis, hemorragia y una disposición desorganizada del osteoide. Hablemos del tratamiento. El tratamiento principal del osteosarcoma es la cirugía amplia con márgenes de seguridad. Esto significa que se retira el tumor conjunto a una porción de hueso sano para evitar que queden células malignas. A esto se le suma que la quimioterapia adyuvante que ayuda a eliminar posibles células residuales y prevenir la metástasis, especialmente en los pulmones. En caso donde no se puede realizar la cirugía, se utiliza la radioterapia, en conjunto con otros tratamientos que han mejorado mucho la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Ahora hablemos de pronóstico. El pronóstico depende de varios factores, pero sobre todo de la localización del tumor y si se logra una resección completa. En lo general, la supervivencia de 5 años se sitúa entre el 60 y el 70% en cuanto el tratamiento sea adecuado. Las recurrencias locales son frecuentes si el margen quirúrgico no es suficiente. Y en cuanto a la ubicación, podemos decir que los osteosarcomas mandibulares suelen tener mucha mejor evolución y mayor tasa de metástasis comparándolos con el maxilar superior. ¿Por qué? Porque se permiten cirugías más amplias y con un control local más efectivo. Y ahora, como conclusiones, podemos decir que en resumen el osteoma y el osteosarcoma son lesiones óseas muy diferentes, ya que el osteoma es benigno, de crecimiento lento y expansivo y su pronóstico es muy bueno. En cambio, el osteosarcoma es maligno, de crecimiento rápido e infiltrante, con un pronóstico bastante reservado. Por eso el diagnóstico temprano y el tratamiento combinado son esenciales para mejorar la supervivencia y reducir las complicaciones. En conclusión, mientras el osteoma presenta una alteración local y controlada, el osteoma siempre exige una atención integral y apertura.